Bien, las clases anteriores, ¿sí? Nosotros no teníamos mucho problema porque nosotros trabajábamos únicamente en una recta, ¿sí? Bien, yo tengo acá una recta, esto es más infinito, esto es menos infinito, ¿sí? Un momento, voy a verificar si se está escuchando correctamente. Bueno, bien. Nosotros teníamos una recta, ¿sí? Teníamos como referencia el cero. Bien, ubico el cero. Y ese cero, ¿qué me permitía hacer? Más que todo, dividir los positivos y los negativos. Bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo estoy ubicado en este punto, en el punto cero, ¿sí? Yo estoy parado acá, ubicado en ese punto. Bien. Y me desplazo tantas unidades como yo deseo hacia la derecha, ponele. Y llego a este punto. Y yo digo que este punto vale 9. Entonces yo podría decir, he recorrido, digamos, 9 kilómetros. Sí, vamos a suponer que las unidades son kilómetros. He recorrido 9 kilómetros. Bien, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo decido ir hacia la izquierda? Y recorro hasta este punto. Y llego a menos 9. Pero como yo estoy hablando de distancia, no podré decir he recorrido menos 9 kilómetros. ¿Sí? Eso es incorrecto. Pero podríamos decir que yo he recorrido 9 kilómetros hacia la izquierda. Bien, cuando nosotros estábamos en una recta, no teníamos ningún problema para calcular la distancia que yo había recorrido. Pero el problema viene cuando ya interactúa otro eje. Ahora vos te preguntarás, ¿otro eje? Sí. Por ejemplo, ahora, para complicarte la vida, yo trazo una línea vertical. ¿Sí? Este eje también contiene un más infinito y un menos infinito. Pero ya uno comienza a nombrar. Entonces dice, bueno, al eje horizontal lo vamos a llamar eje X. Y al eje vertical lo vamos a llamar el eje Y, para poder distinguirlo. Si no, alguien te va a mencionar, a ver, ubícame un punto que intersecta al eje que tiene más y menos infinito, y vos vas a preguntar, ¿pero cuál? Si ambos tienen más infinito y menos infinito. Por más que te diga horizontal o vertical, pero por eso se menciona como eje X y eje Y, ¿sí? Bien. Ahora, si vos estás nuevamente ubicado acá en este punto, te querés trasladar, digamos, hacia el norte, 9 unidades. Llegué a este punto y sé que he recorrido 9 kilómetros. Ahora, si voy hacia la parte, digamos, inferior o hacia el sur, podríamos decir que yo tengo acá el punto menos 9, es decir, he recorrido 9 unidades hacia el sur. Bien, hasta ahora no hay ningún problema, ¿sí? El problema viene con lo siguiente. Ahora, ¿qué sucede si a este individuo ya no parte de este punto como referencia, sino parte de un punto, ponele acá, un punto A? Algunos ya dirán, ah, profe, ya sé por dónde va. Y quiero llegar a un punto cualquiera, vamos a llamar este el punto B. Acá viene el problema. Yo quiero encontrar la distancia que he recorrido desde el punto A al punto B. ¿Cómo lo encuentro? Bien. Vos dirás, trazo segmento que une a estos dos puntos y puedo encontrar la distancia. Exacto.
Pero ¿cómo lo vas a encontrar? Es acá donde viene el problema, ¿sí? Por eso viene el tema de distancia entre dos puntos, porque ya estás interactuando en dos ejes, ¿sí? Para que ustedes se hagan una idea, ¿qué son dos ejes? Por ejemplo, esta hoja que ustedes ven, esto tiene dos ejes, ¿sí? Eje horizontal y eje vertical, ¿sí? O por ejemplo, el televisor está en R2, la pizarra es R2, ¿sí? Ya donde nosotros estamos es R3, ¿sí? Porque existe otro eje. Ponele un eje así. Bueno, un eje, digamos, con esta dirección, estaríamos en R3, es decir, donde existe altura. Bien, entonces, ya mencionado el problema, ¿sí? Vamos a ver lo que es distancia entre dos puntos. Porque la mayoría de ustedes directamente, alguien le habrá dicho, bueno, si quieres calcular la distancia entre dos puntos, ya tenés la fórmula matemática. Y está acá. Lo único que tenés que hacer es reemplazar los valores y listo. Sí, ok, perfecto. Pero ¿cómo surge eso? Todo parte de un problema, ¿sí? Todo surge de una necesidad. Y acá les estoy explicando, chicos, ¿sí? De dónde surge el problema. Bien, entonces vamos a demostrar cómo llegamos a esta fórmula matemática. Primero, nosotros sabemos que necesitamos una fórmula para encontrar la distancia del punto A al punto B. Bien, ¿cómo lo vamos a encontrar? Comenzamos. ¿Hasta acá alguna observación, chicos? No, ninguna, profe. Una consulta, yo no entendí bien eso de R1, R2 y R3. Ah, ok, ok, ahora lo resumo. R1 es lo que nosotros siempre hemos estado trabajando, ¿sí? Un solo eje. R2, cuando ya interactúan dos, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, lo que es el celular, el televisor, ¿sí? Son esas cosas. O la pizarra. Todo lo que vos ves que algún profesor escribió en la pizarra en algo es porque está interactuando en R2. R3 ya es donde nosotros estamos, ¿sí? Es decir, la realidad. Eso Ok, para ok. resolverlo. Listo, Genial. gracias. No de nada. Entonces comenzamos. Bien. Vamos a ver cómo llegamos a la fórmula de distancia entre dos puntos. Veo que hay chicos que se están conectando de recién. Y esta es la fórmula que yo quiero llegar, ¿sí? Vamos a ver cómo llegamos a esta fórmula. Todos lo saben utilizar, o la gran mayoría, pero no saben cómo surgió esa fórmula. Comenzamos. Trazo un eje horizontal y trazo también un eje vertical. Esto se va a llamar el eje Y y este se va a llamar el eje X. Ahora, nosotros hemos dicho que vamos a partir de un punto A y queremos encontrar la distancia que tiene hacia un punto B. Voy a trazar un segmento que me va a representar la distancia entre estos dos puntos. Listo. Bien. Ahora, fíjate que este punto, ¿sí? Tiene que tener dos coordenadas. Es decir, tiene un punto en el eje X, que le vamos a llamar X1. ¿Sí? Y tiene un punto en el eje Y, que le vamos a llamar Y1. Ahora, el punto B, ¿sí? También tiene dos coordenadas. Coordenada, digamos, X2, y en el eje Y, Y2. Ustedes recuerden que todo punto tiene, digamos, dos coordenadas, ¿sí? Ahora, una vez planteado todo esto, alguien se preguntó, bien, yo con estos dos puntos como referencia, o estos cuatro puntos, ¿sí? Puedo encontrar la distancia entre A y B. ¿Y cómo? Se preguntará alguno. ¿Qué sucede si yo trazo una línea horizontal del punto A hasta este punto? Vamos a llamar el punto, vamos a ponerle un nombre, punto C. Trazo una línea horizontal. Y a la vez trazo una línea vertical.
Listo. Y fíjate, he construido un triángulo rectángulo. Este es un ángulo de 90 grados. Algunos ya habrán notado hacia dónde me dirijo, ¿sí? Y bueno, ahora, fíjate, del punto A al punto C con respecto al eje X, ¿cuál será mi distancia recorrida? Eso se puede saber. Este punto es x1, este punto es x2. Entonces, para saber la distancia de este punto a este punto, lo que yo tengo que hacer es restar estos dos valores, este menos este. ¿Sí? El punto final menos el punto inicial me va a dar la distancia que yo he recorrido. Entonces, todo este segmento es, a ver si puedo otro color, x2 menos x1. Bien, entonces lo mismo va a pasar con respecto al eje Y. La distancia del punto C al punto B, ¿cómo lo voy a calcular? Bien, el punto final menos el punto inicial. Entonces esto es I2 menos I1. Listo. Y así voy a poder encontrar la distancia de estos dos puntos. La distancia del punto A al punto B. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo, entonces vamos a utilizar un teorema matemático, el teorema de Pitágoras. Hasta el día de hoy nos sirve el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice lo siguiente: la hipotenusa, que es la distancia de AB al cuadrado, es igual a ¿qué? A la suma del cuadrado de los catetos, es decir, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Acordate que BC es un cateto, AC es un cateto, AB es la hipotenusa. Fíjate, he utilizado el teorema de Pitágoras. Ahora, este está elevado al cuadrado. Bien, extraigo la raíz cuadrada en ambos miembros. Raíz cuadrada de la distancia de AB al cuadrado es igual. Extraigo acá también la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, vos te preguntarás, bien, la raíz cuadrada de la distancia de AB al cuadrado es módulo. No, no necesitas escribir módulo porque ya nosotros es algo acá de forma explícita, está muy claro que estamos hablando de distancia. Entonces, obviamente, sí o sí, siempre va a ser un valor positivo. Profe, ¿por qué la raíz? Ah, bien, porque yo quiero eliminar este número 2. Listo, gracias. De nada. ¿Y por qué? Porque esta es la fórmula que todos los profesores te dan. Fíjate que la distancia no está elevada al cuadrado. ¿Sí? Listo, joya, joya. Entonces, cuando yo extraigo la raíz, esto se cancela. Podríamos decir que se cancela, ¿sí? Porque en realidad es módulo, pero como ya es distancia, no lo escribimos. Directo escribís distancia de AB es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y listo, chicos. Hemos llegado a la fórmula que les da a todos sus profesores. Observen. Esto que está acá. Ahora observen con esto que está acá. Llegamos a la fórmula. Yo no sé si todos habrán visto en un momento la explicación cómo se llegó a la fórmula. Acá lo tienen, chicos. ¿Cómo surgió el problema? De encontrar la distancia entre dos puntos que están en R2 y se utilizó como base el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que simplemente sería esto, despejé, digamos que traté de eliminar la potencia y me quedó esto. Una nueva fórmula matemática que me va a permitir encontrar la distancia entre dos puntos. Eso sería la parte teórica, por decirlo así. Hay muchas cosas más por explicar y sí, pero no nos vamos a extender. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, yo entendí todo. Perfecto, perfecto. Genial. Bien, entonces ahora vamos con los ejercicios. Bien, práctica 1, ejercicio 12. Vamos con el ejercicio 12. Profe, ¿Sí? ¿no sería el 11 el que sigue?
No, el 11 se lo voy a dejar para ustedes porque únicamente van a construir ustedes un sistema de coordenadas, eje X y eje Y, y van a ubicar los valores, ¿sí? Traten ustedes de resolverlo. Si ya tienen problema, lo resuelven en la próxima clase, ¿sí? Dale, está bien. El primero sería el primer número X y el siguiente Y, ¿no? Exacto, sí. Listo, gracias. De nada. Vamos a resolver el ejercicio 12, a ver. Ejercicio 12. A. Vamos a ver qué nos dan. Nos dan 2 puntos. El punto A, sus coordenadas son 1, 1. Y el punto B, sus coordenadas son menos 1,1. Bien, esas son sus coordenadas. Pregunta 11. Hallar la distancia entre los puntos. Bien, yo te doy 2 puntos. Encontrame la distancia. Vos, obviamente, no vas a hacer toda la demostración. ¿Sí? Se te va el tiempo en el examen. Directo vas a utilizar la fórmula ya demostrada. Ahora la gran pregunta que serán algunos de ustedes, ¿sí? Porque algunos ya lo tienen claro, ya lo escucharon en otras clases, es se preguntan, ¿quién es X2 y quién es X1 y quién es Y2 y quién es Y1? Depende de vos, como vos querés fijarlo. Por ejemplo, para este ejercicio yo tengo el punto A y el punto B. Al punto A, sus componentes o sus coordenadas yo lo voy a llamar, en este caso, a este lo voy a llamar X1. Bien. Si a este lo llamas X1, su acompañante lo tienes que llamar Y1. Y el punto B lo voy a llamar el primer componente X2, entonces a la segunda componente lo voy a llamar Y2. Lo que no podés mezclar son los subíndices. Si acá el subíndice es 2, este también tiene que ser 2. ¿Sí? No podés escribir X2 y 1, no. Siempre los subíndices son los mismos. Bien. Entonces utilizamos la fórmula. Yo digo, la distancia de A a B es igual, lo voy a escribir, la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Bien, ahora vamos a reemplazar. La distancia de AB es igual a la raíz x2 menos 1. Entonces escribís menos 1. Menos por la fórmula. x1 es 1 al cuadrado. Más y2. y2 vale 1. Menos y1 vale 1. Listo. Únicamente reemplacé los valores en la fórmula. Distancia del punto A al punto B es igual a raíz. Ahora, menos 1, eso me resulta menos 2. Menos 2 al cuadrado. 1 menos 1, 0. Más 0 al cuadrado. Si querés no lo escribas porque ya es 0. Listo. ¿Qué nos va a quedar el ejercicio? Lo siguiente. La distancia del punto A al punto B es igual. Menos 2 al cuadrado, esto nos va a restar 4 positivo. ¿Sí? Listo. Y la raíz cuadrada de 4 vale 2. ¿Por qué positivo, profe? Ah, porque todo número, digamos, que tiene signo negativo y está elevado a un exponente par, siempre se convierte en positivo. ¿Sí? Ah, listo. Gracias. De nada, la raíz cuadrada de 4 vale 2. ¿Recuerdan la clase anterior que yo les dije? Cuando a mí alguien me dice la raíz cuadrada de cualquier número, siempre su valor es positivo. No vayan a decir 2 y menos 2. En este caso, quizá como ya a distancia uno lo puede notar, ¿sí? Con más claridad, pero vale siempre aclarar. Ya tenemos la distancia. La distancia de esos 2 puntos es 2. ¿Alguna observación, chicos? No, profe, ninguna. No, profe, toc. Genial, genial, chicos. Hay que aprovechar que hoy es la última clase de la práctica 1, ¿sí? Bueno, Entonces hagamos el ejercicio B. Si alguien no tiene dudas.
Vamos al ejercicio 12B. Profe, una consulta. En ese tipo de ejercicios no tenés que construir ningún gráfico ni nada, ¿no? No, Directamente hallar la distancia. exacto, no es necesario, no es necesario. Ah, está bien, gracias. De nada. 12B. Nos dan el punto A es igual 2,3 y el punto B es menos 1,2. Bien. Voy a escribir la fórmula. Distancia de AB es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La fórmula que nosotros hemos demostrado. Pero en este caso voy a hacer un pequeño cambio, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que el ejercicio anterior, a ver si lo tengo por acá, observen que hicimos el ejercicio anterior? Bueno, yo tenía acá el punto A y el punto B. Entonces, como este era A, yo lo puse x1 y 1. Y este punto B yo lo puse x2 y 2. Y ahora vos te preguntarás, ¿necesariamente siempre tiene que ser así? No, no necesariamente. ¿Sí? Vos podés fijar cualquier punto como referencia, ya sea A o B, y B. ¿Por qué? Porque da lo mismo si yo estoy parado en un punto A y llego a un punto B, ¿sí? Es lo mismo calcular la distancia de este punto a este punto, que yo calculo de este punto a este otro punto. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, observen el cambio que vamos a hacer. Acá el punto B, ahora yo lo voy a llamar x1, y1. Y a este le hago el cambio x2 y 2. ¿Por qué les hago esta aclaración, chicos? Algunos se preguntarán, profe, pero está un poco de más. Lo que pasa es que a veces en el examen son varios temas que vienen, ¿sí? Y a veces uno está nervioso. Y siempre se preguntaba, me ha pasado, así que chicos, profe, no recuerdo cuál era primero, quién era x1, x2, por eso hago esa aclaración. Da igual, ¿sí, chicos? Por eso quise hacer también el ejercicio 12B, haciendo ese pequeño cambio. Bueno, entonces la distancia del punto A al punto B es igual a raíz x2 ahora es 2 menos x1. x1 tiene otro signo negativo, tengan cuidado con eso, ¿sí? Más y2. y2 vale 3 y 1 vale 2. Listo. Entonces la distancia de AB es la raíz, y este es 2, menos por menos, más al cuadrado. 3 menos 2, 1 al cuadrado. Continuamos. Esto es la distancia de AB. La raíz 2 más 1 es 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Continuamos. Esto es la distancia de AB. 3 al cuadrado, 9 más 1, 10. Listo. Cuando ustedes lleguen hasta acá, no es necesario que me escriban cuánto vale raíz cuadrada de 10 aproximadamente, no hay problema. Terminó el ejercicio. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes sepan resolver. La conclusión de esto, chicos, que nosotros en los exámenes nos interesa que ustedes sepan que da igual por qué punto empezamos. ¿Sí? ¿Alguna observación, chicos, con este ejercicio? Ninguno, profe. Genial. No, profe, todo entendido. Genial, genial. Acá Zoom me está informando que ya me queda muy poco tiempo. Voy a aprovechar para hacer un ejercicio que me había pedido su compañera. ¿Sí? Uno de sus compañeros me pidió un ejercicio, lo voy a resolver antes de ir al primer descanso. El 8E tuvo problemas en el ejercicio 8E. Lo vamos a resolver antes de ir al descanso. 8E. 8E nos dan 3x menor o igual a 3 más 2x. Bien. Lo que tenés que recordar acá, retrocediendo un poco el tema, ¿sí?
porque esto no es distancia entre dos puntos. Vos tenés que juntar en una X todas las X en un solo miembro. Entonces yo escribo acá 3X y este 2X yo lo voy a pasar al primer miembro a restar, siempre cambia de signo. Menor o igual a 3. Ahora, 3X menos 2X, como son términos semejantes, se puede operar. 3X menos 2X, 1X, menor o igual a 3. Quizás acá vino su problema. Te dice X son menores o iguales a 3. No es necesario que vos hagas una recta, porque es un solo intervalo. No tenés más para poder interactuar, ¿sí? Entonces vos escribís X pertenece de menos infinito, porque son menores, hasta 3 cerrado. ¿Es la única forma de representarlo matemáticamente? No. Si vos querés hacerlo de otra manera, no hay problema. Conjunto solución, pero cuando yo escribo conjunto solución es igual de menos infinito hasta 3 cerrado. Cualquiera de estas dos formas es correcto. ¿Sí? Profe, Profe, ¿Sí? ¿Se escuchó? y se puede hacer 3x igual a 0 más 3 más 2x igual a 0 también, igualarlos a 0 los dos como hacía la otra vez. Para poder utilizar la recta y escribir más, menos, más. Claro. No es necesario. ¿Y cómo me doy cuenta que no es necesario? Porque fíjate que acá vos estás en ecuaciones, sí, pero no hay fracciones. Esa es la gran diferencia. Si te fijas en los otros ejercicios, había fracciones, entonces ahí te conviene. Si vos lo haces como estás mencionando, te vas a extender el ejercicio, vas a llegar a lo mío, pero va a ser muy extenso. Ok. Gracias. De nada. Bien, chicos, entonces vamos al primer descanso y luego... Profe, una consulta. sí, te escucho. ¿Usted después podrá volver a mostrar las fórmulas que explicó la clase pasada? Porque se me armó medio un quilombo. No sé si después va a tener tiempo, si no, no pasa nada. ¿Te referís a estas Eh, o a las de módulo? no, las de módulo. ¿Estas? Sí, esas. Banque un segundo. Ok. Y tenía después la de cuando era mayor, menor, igual, digamos. Ok, ¿me avisas para para poner la otra hoja? Sí, le saqué captura, profe. Ok. Mientras que va escribiendo su compañero, también otra cosa más que le quería informar, chicos. Traten de ir un poco al día, ¿sí? Para los que se están guiando con las clases grabadas, porque lo más probable es que el día de mañana o el domingo yo le estoy mandando por el grupo a ustedes, los que son de la comisión 25, 107 y 75, 106, unos ejercicios, ¿sí? En PDF para que ustedes intenten resolverlo por su cuenta, ¿sí? ¿Y cuándo va a haber una fecha límite o de qué manera ustedes me van a enviar los ejercicios, los archivos para yo corregirlos? Eso después les voy a estar explicando por el grupo, ¿sí? Hago esa aclaración para que le tomen un poco de más interés y traten de ponerse al día, ¿sí, chicos? Ya, profe. Genial. profe, Sí, te escucho. las fórmulas las vamos a poder tener en un momento, por ejemplo, de examen o algo así, o las tenemos que aprender. Buena pregunta. Eso les tendríamos que informar nosotros más adelante, ¿sí? Con lo que se coordine en la cátedra, pero podría ser que se les deje de utilizar la fórmula porque son muchos temas. Entonces, lo normal es que no se permitía en los finales, pero dadas las circunstancias de esta nueva modalidad, se va a evaluar, ¿sí? Se va a evaluar y dependiendo de eso yo les estaré informando en el transcurso del tiempo, ¿sí? Por ahora traten digamos, de al menos saber utilizarlo. Si no se lo memorizan, pero saber utilizarlo. Eso sería lo más adecuado para que ustedes, digamos, puedan seguir hacia más adelante. Dale, gracias. Bueno, chicos. Muchas gracias, profe, por las fórmulas. No, de nada. Bien, vamos al primer descanso y nuevamente después les estoy pasando por el grupo el nuevo enlace. Dale, profe, nos vemos en un rato. Muchas gracias. Genial. Nos vemos, profe. Genial. Gracias.